Bienvenidos todos a Europa en el Foco, un evento de Idea País en el que buscamos abordar distintas temáticas a nivel internacional. Desde este espacio en el Foco, en particular, esta oportunidad nos enfocaremos en las elecciones europeas y el futuro de Europa y las repercusiones que esto puede tener para América Latina. Estaremos con Luis Blanco. Luis Fernando Blanco es internacionalista, máster en ciencia política y relaciones internacionales y además doctor en relaciones internacionales, ¿verdad, Luis? Sí. Y tiene una amplia experiencia trabajando en el Parlamento Europeo, con el Partido Popular Europeo, en Bruselas, siendo además jefe de gabinete y actualmente coordinador general de la Internacional Demócrata de Centro. Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación y a todos los que nos acompañan hoy por conectarse. Para empezar, yo creo que es importante destacar algunos aspectos sobre las elecciones, ¿no? El resultado al final evidencia una victoria del Partido Popular que obtiene 190 escaños, con algunas modificaciones en las conformaciones de las distintas coaliciones. Se ve una disminución en la representación de los liberales y los verdes particularmente, y un aumento también de la representación de grupos más a la derecha del PP, como pueden ser los conservadores y reformistas europeos y el ID, ¿no? Entonces, quisiera, Luis, preguntarte primero, ¿cómo evalúan ustedes en España y en Europa el resultado? ¿Cuáles son los escenarios y cómo esto va a impactar, lógicamente, y está impactando en la decisión de la presidencia de la Comisión de la Unión Europea, que esta misma semana tienen nuevamente el segundo intento por lograr el acuerdo con Ursula von der Leyen? Muy bien, muchas gracias a Idea País. Agradezco la invitación. Eh, como ha dicho Santiago, ¿no? Estoy aquí en el Parlamento Europeo, he trabajado muchos años en el Partido Popular Europeo como jefe de gabinete del secretario general y también con la IDC, con la Internacional Demócrata de Centro, estamos haciendo siempre ese puente entre América Latina y Unión Europea. Entonces empecemos un poco por las elecciones, ¿vale? Voy a intentar ser breve para que tengamos tiempo también de preguntas. Creo que al final eso es lo más útil. Yo creo que lo más importante, y tú ya has indicado un poco con algunos aspectos que has mencionado, yo creo que lo más importante es que al final la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hubo un giro a la derecha o a la extrema derecha, como se ha dicho en la prensa durante semanas y meses, ¿no? Yo creo que actualmente vemos mucho, ¿no? La prensa, como siempre, buscando titulares bombásticos y, y yo creo que la lectura de los datos nos muestra que ese giro a la derecha, a la extrema derecha, ¿no? Como se dice, ha sido bastante limitado, ¿no? En su momento se hablaba que la unión de los grupos ICR, que son los conservadores y reformistas, ¿no? Donde se encuentra, por ejemplo, la señora Meloni, primera ministra de Italia, y el grupo ID, ¿no? Identidad y Democracia, donde se encuentra la señora Le Pen, que si se unieran serían la segunda fuerza en el Parlamento, incluso adelantando al grupo socialdemócrata. Y eso no ha sido así, ¿vale? El Parlamento, ahora en la 10ª legislatura que va a empezar, va a pasar de 705 eurodiputados a 720, ¿vale? Un crecimiento pequeño. Y lo que hemos visto, si sumamos los resultados del grupo ICR y del grupo ID, es que han ganado 23 escaños, ¿vale? Al mismo tiempo, el grupo PP, que es el grupo de centro derecha, ¿no? Al que está adscrito, por ejemplo, el Partido Popular Europeo o la CDU alemana, ha ganado 13 escaños, ¿vale? El grupo socialdemócrata se ha mantenido más o menos estable, ha perdido 3 escaños. Eh, la extrema izquierda ha incluso ganado 2 escaños, pero es un grupo menor, con 39 eurodiputados. Y los que sí han perdido son los reales, digamos, derrotados de esas elecciones. Es el grupo liberal, que ha perdido 28 escaños, y el grupo de los verdes, que ha perdido 18 escaños. Dicho esto,
el centro, ¿no? O sea, ese parlamento que tradicionalmente, ¿no? Se mantiene con una alianza, digamos, de partidos proeuropeos. Esa alianza proeuropea, si uno cuenta el número de escaños, sigue fuerte, ¿vale? Si uno cuenta, ¿no? La coalición que estuvo, digamos, en boga en la legislatura anterior, PP, socialdemócratas y liberales, si uno sumamos 400 escaños, ¿vale? Hay que decir que esto hay movimientos ahora, ¿vale? En estos momentos, mientras hablamos, hay grupos en los cuales uno entra, sale, hay delegaciones, por ejemplo, el Grupo Liberal perdió 14 escaños recientemente y por eso bajó los 74, porque el partido del ex primer ministro Babiš en República Checa salió del grupo. Entonces, hay un poco de movimientos, incluso se augura que el Partido Popular Europeo podría llegar a los 195 escaños, ¿vale? Pero en todo caso, con la situación como la tenemos, si uno suma, ¿no? Ese centro europeo, son 400 escaños de 720, con una mayoría de 361. O sea, ese centro en teoría se mantiene más o menos sólido. Lo que sí, quien ha perdido, y como ustedes han visto también en las noticias, especialmente ¿no? en determinados países específicos, pero especialmente en Francia, eso sí, allí sí se ve un giro a la derecha un poco más importante, pero por situaciones, digamos, otras que después podemos comentar. Pero la situación en Francia no es el giro a la derecha no es una cuestión nueva, ¿no? Algo que hemos estado viendo desde hace más de una década en sucesivas elecciones en Francia, en las cuales muchas veces, ¿no? O sea, la derecha gana en la primera vuelta, pero por un sistema, digamos, de cordón sanitario se logra bloquear y no permitir que ellos accedan a la presidencia. Pero sabemos muy bien que no necesariamente Macron es el líder más amado en Francia, pero se considera como útil para bloquear un ascenso de la derecha. El gran problema que veo hoy, o sea, en términos de lo que me preguntaste, ¿cómo crees que se va a configurar el tema, ¿no? de la coalición que gobierna? ¿No? Estamos ahora discutiendo los puestos importantes en Europa, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente de la Comisión? ¿Quién va a ser el presidente del Parlamento? ¿El presidente del Consejo Europeo? Y el alto representante responsable de política exterior, ¿no? Y en este sentido, se barajaba que quizás si hubiera como un crecimiento muy fuerte de la derecha, e incluso el grupo PPE podría sentirse tentado a unirse y hacer una coalición con los partidos de derecha. Eso es matemáticamente imposible y lo que les puedo decir también de las conversaciones que vemos aquí con los líderes del grupo no es lo que se baraja de hecho. O sea, lo más probable lo que vamos a tener es que sea una coalición, la misma coalición que estuvo en la legislatura anterior, se va a mantener entre Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales. Eh, el grupo liberal en estos momentos no necesariamente está muy tentado a apoyar a Ursula von der Leyen. Se habla de la posibilidad de que incluso ella busque el apoyo de los verdes, pero eso es un tema más complejo que podemos hablar después, porque la realidad de las cosas es que incluso dentro del grupo del Partido Popular Europeo, al que pertenece a Ursula von der Leyen, hay un 10-15% digamos, de eurodiputados cuyas delegaciones no quieren apoyar a Úrsula por varias razones y podemos hablar sobre esto después. El gran problema que tenemos actualmente, en mi visión, es que yo creo que Ursula von der Leyen se va a mantener y creo que las negociaciones van a ser muy positivas para el centro derecha, porque vamos a mantener la presidencia de la Comisión, vamos a mantener la presidencia del Parlamento. Hay un poco de lío ahora con el tema del Consejo, pero yo creo que eso se va a superar en los próximos días. Al final el consejo va a ir al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, o a algún otro miembro de socialdemócrata, pero lo que más pinta es que será Antonio Costa, y el alto representante iría a la liberal primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ¿vale? Y eso puede tener después consecuencias para la agenda latinoamericana, que podemos tratar de eso en otro momento. Pero el gran dilema que tenemos ahora en Europa creo que es un debilitamiento muy, muy, muy expresivo del eje franco-alemán, que siempre fue el pilar fundamental del proceso de integración y, digamos, de ese actor geopolítico en el cual se ha transformado la Unión Europea. Hoy por hoy tenemos en Francia una crisis política muy importante. En Alemania tenemos a un primer ministro quizás el más débil eh, de la historia democrática desde la Segunda Guerra Mundial.
y que eso se ha visto plasmado en los resultados en Alemania, donde el centro derecha ha masacrado, casi que ha hecho el doble de porcentaje del segundo colocado, y tenemos a los socialdemócratas ahí disputándose el segundo puesto con Allianz für Deutschland, ¿no? Que es la extrema derecha. Y en ese contexto de falta de liderazgo, tenemos un nuevo actor que aparece con mucha fuerza, que es Meloni, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, pero que pese a su protagonismo que ha ganado recientemente, por supuesto, hay un interés de otros actores de intentar neutralizar un poco ese protagonismo, ¿no? Y eso se está viendo ahora también durante la discusión de los puestos más importantes aquí en Europa. Otro dilema que vamos a tener ahora es que el 1 de julio empieza la presidencia de Hungría de la Unión Europea. Los húngaros que vienen con una agenda, no Fidesz, con una agenda bastante específica, centrada en cuestiones demográficas, cuestiones de inmigración, que son temas, la verdad, que prioritarios, pero que quizás van a entrar un poco en conflicto con otros temas que son fundamentales en la agenda actual, que son por el tema de Ucrania, el tema de la seguridad, que es un tema que se ha convertido desde el año 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania en un tema fundamental, y otros temas también que tenemos como es el debate entre políticas verdes y agricultura y otros temas que son fundamentales. Entonces, como para contestar tu respuesta y dar un poco una introducción, esa sería mi aportación, pero si hay otras preguntas, sigamos. Excelente, muchísimas gracias Luis. Yo creo que ahí destacas varias cosas importantes y que también reflejan parte del tema de, lo que, de por qué se está moviendo un poco el termómetro un poco más hacia la derecha, como tú mencionabas. Yo creo que es importante destacar que la victoria al final se la lleva el Partido Popular Europeo, el centro político, y ahí es clave el rol del Grupo Popular para negociar ahora todos estos espacios, ¿no? ¿Cómo crees que impacte? Porque obviamente el cambio de Josep Borrell como encargado de Relaciones Exteriores por la propuesta de la presidenta de Estonia eh, para asumir este rol de cabeza de las relaciones exteriores europeas, ¿cómo crees que impacte esto en las relaciones con América Latina, por un lado, y por otra parte, cómo esto va a cambiar también el juego geopolítico en cuanto a la guerra en Ucrania? Porque lógicamente hasta ahora el rol de Josep Borrell dentro de la Unión Europea había sido un rol de intentar mediar un poco y de llevar un poco el control sobre este conflicto. ¿Cuál es la postura de la presidenta Estonia? ¿Cómo esto puede cambiar la política europea en medio de este contexto de conflicto armado en Ucrania al lado de la región? O sea, es bastante complejo. Por un lado, si hablamos sobre el tema de Ucrania, o sea, lo que se ha visto, y eso creo que es importante a veces también comentar a nuestros compañeros en América Latina, ¿no? Eh, Nadie se esperaba el nivel de solidaridad demostrado y de unidad, perdón, que se ha demostrado en Europa con el tema de Ucrania. Eh, o sea, hay que decirlo, o sea, antes si se hablaban de temas del este europeo, de Eastern Partnership, relación con el Cáucaso, relación con países del este, esto la verdad que no necesariamente estaba en la agenda, por ejemplo, en España, no era un tema, ¿no?, que llamaba mucho la atención. El tema de Ucrania ha sido fundamental en una comprensión, creo que paneuropea, de que tenemos que estar juntos, o sea, si queremos seguir, tenemos que seguir juntos, ¿vale? Y es impresionante el nivel de solidaridad en España, por ejemplo, o también, o sea, la importancia que el tema ha ganado en España, por ejemplo, y la solidaridad, por ejemplo, que el pueblo español demuestra a los ucranianos y la importancia que le da a la cuestión ucraniana, ¿no? Entonces, o sea, el tema de Ucrania ha sido un hito, digamos, y eso se ve muy claramente en la agenda que tenemos. Por supuesto, no siempre los consensos en Europa son fáciles, pero hay que decir, ¿no? O sea, la semana pasada aprobamos la 14ª ronda de sanciones a Rusia. Por primera vez estamos sancionando, eh, digamos, la compra de gas ucraniano, porque lamentablemente, pese a la guerra, algunos países como España seguían comprando mucho gas. Y es la primera vez
que vemos, ¿no? O sea, de hecho, o sea, pese a las dificultades, y hay algunos Estados miembros que tienen posiciones específicas que son difíciles a veces de superar, pero existe un consenso y existe, digamos, un entendimiento muy claro de que este es un tema clave para el futuro del sistema democrático europeo y de que los ucranianos están luchando por nosotros también, ¿vale? En ese sentido, yo creo que o sea, tiene mucho sentido que digamos, el puesto de alto representante vaya o se considere que sea una buena opción entregárselo a alguien de un país báltico. Hay que decir, mientras muchos aquí en Europa estaban como ignoraban lo que decían los bálticos, desde hace 20 años que nos están diciendo que va a haber problemas. Claro. Y y otra vez nos están recordando que en algún momento Rusia viene por nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene sentido. Kaja Kallas encima es una primera ministra, una persona respetada. Eh, pero eso también para Latinoamérica, esto significa que puede haber un poco, se puede desviar un poco la atención, ¿no? Es natural. O sea, si tenemos un conflicto armado y aparte de eso, digamos, la persona que se hace responsable de la política exterior viene de un contexto en el cual considera ese tema como prioritario, por supuesto, eso puede impactar un poco en las relaciones con América Latina. Dicho esto, o sea, por supuesto, todos veían quizás con buenos ojos que Borrell fuera, ¿no? O sea, un español fuese el, digamos, representante máximo de nuestra diplomacia y que pudiera quizás dar una atención un poco más destacada a América Latina. Pero lamentablemente, primero, no se ha visto eso. Y segundo, cuando sí se ha ocupado de América Latina, ha adoptado también una posición muy ideológica, que no necesariamente ha aportado mucho, digamos, a las agendas de lucha por la democracia en América Latina. ¿No? Véase la gestión, toda la cuestión de Venezuela, véase la gestión del tema cubano. Quizás el único tema latinoamericano en el que tenemos que decir que Borrell sí ha dedicado, digamos, y ha tenido una postura un poco más equilibrada y que hay un consenso, por ejemplo, aquí en el Parlamento Europeo, es la cuestión de Nicaragua. Pero dicho esto, o sea, como se ha visto, ¿no? O sea, durante 8 años no tuvimos reuniones EUCELAC, reuniones birregionales. El año pasado la tuvimos, que muchos interpretan como algo positivo, pero también significó que abrimos las puertas para que nos visitaran varios dictadores, ¿no? De América Latina, representantes del Grupo de Puebla, ¿no? Representantes de la dictadura venezolana, y yo no sé si eso al final aporta mucho al tipo de agenda latinoamericana que queremos desarrollar, ¿no? Dicho esto, von der Leyen, quien se va a mantener, ¿no? En teoría, o sea, todo indica que va a repetir como presidente de la comisión. Hay que decirlo, desde hace 2 años que, o sea, yo no diría que lo pone como prioridad, pero ha decidido como volver a prestar atención a la América Latina. Tenemos un vicepresidente de la Comisión Europea dedicado a temas de acuerdos comerciales, es un Valdis Dombrovskis, otro báltico, otro representante de los países bálticos, que sí, o sea, está intentando avanzar mucho con los temas de, por ejemplo, el acuerdo UE-Mercosur o temas con otros países de Sudamérica o avanzar con la agenda también con México. O sea, hay gente que se dedica y que está trabajando y que va a seguir allí y va a seguir trabajando por la agenda latinoamericana. Eh, pero, por supuesto, por un lado, vuelvo a repetir, la agenda que tuvimos los últimos años fue altamente ideológica y no creo que haya servido demasiado. Y, y ahora digamos, con la llegada de Kaja Kallas, puede ser también que, digamos, la atención se desvíe aún más, ¿no? Y se quite aún más visibilidad al tema América Latina en la agenda de la Unión Europea. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luis. Yo voy a dejar mis preguntas hasta acá para que haya oportunidad de que quienes nos escuchan puedan también hacer preguntas. Aprovecho de saludar a Jorge Sandrock de la Hans Eidel Stiftung, a Cristiano Chileski de la Embajada de Chile en Colombia, a Mocín de la Embajada de Marruecos en Chile, a Roberto Matos, varios amigos que por aquí se conectan. Así que si alguno tuviera una pregunta, siéntase libre de levantar la mano, de preguntar o de escribir por el chat. ¿Alguna por ahí que surja?
Sí, Roberto, dale. Hola, bueno, primero agradecerle la instancia, muy bueno escuchar de primera mano lo que está pasando en Europa, porque efectivamente las noticias lo vendieron como que era una gran victoria de la ultraderecha y en verdad quienes ganaron es la centro derecha y el Partido Popular Europeo. Pero yo creo que es una buena referencia lo que pasó en esa elección y te quería preguntar cuáles creen ustedes que son las claves de que el Partido Popular Europeo haya logrado mantener esa ventaja a pesar de que la extrema derecha crece mucho. eh, cómo la centroderecha ha logrado mantener ese posicionamiento al frente del sector, ¿no? Que quizás en Latinoamérica lo vemos hoy un poco más complejo, donde la centro derecha, los partidos más tradicionales de derecha, eh, se van más llevados hacia el extremo y el Partido Popular Europeo ha logrado mantenerse en su posición sin lograr irse para allá. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que es interesante, ¿no? Porque algo también que tenemos que saber es que pese al hecho de que tenemos elecciones europeas directas desde el año 1979, ¿no? Que los ciudadanos europeos votan a sus eurodiputados, al final son elecciones de carácter altamente nacional, ¿vale? Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta no es, digamos, paneuropea. Me encantaría decir que ha sido una estrategia y una campaña fantástica del Partido Popular Europeo desde aquí en Bruselas. No ha sido. O sea, las elecciones europeas se ganan en cada uno de los Estados miembros, ¿vale? Y ahí tienes que mirar la situación nacional, ¿vale? De cada país. Miremos, digamos, los tres países en los cuales el Partido Popular Europeo ha ganado. Tenemos Alemania, tenemos España y tenemos Polonia. Son situaciones completamente diferentes, ¿vale? En Alemania, hace algunos meses teníamos la amenaza, el hecho de que la Alianza para Alemania, ¿no? Subía, estaba llegando a un 25% de apoyo popular, ¿vale? Mientras que la CDU estaba ahí como al 30% y los socialdemócratas súper débiles, ¿no? Porque la coalición de gobierno es muy débil. Yo creo que aquí se puede, o sea, ¿por qué hemos ganado? Porque en Bavaria tenemos, o sea, un partido de centro derecha muy fuerte, que ha llegado casi al 39-40% en esas elecciones europeas, y tenemos una CDU que también creo que ha resuelto algunas cuestiones internas, ¿vale? Que permitieron también que el discurso de la CDU llegase más a la población en un contexto en el que hay mucha frustración con respecto digamos, a la coalición de gobierno, ¿no? Entre verdes, socialdemócratas y liberales. Y aparte de eso está la amenaza, ¿no? Que creo que se ha visto con el tema de la Allianz für Deutschland, la Alianza para Alemania, que hay que decir, al final también si uno mira el mapa, ¿no? Y cómo han votado los alemanes, se ve también un país partido, ¿no? En lo que representa la ex Alemania España DDR, Occidental. ¿no? Del este, la Allianz für Deutschland tuvo un resultado muy, muy representativo. Lo bueno es que en el resto de Alemania la CDU tuvo un resultado fantástico. Pero en todo caso, en Alemania se ve que la CDU, o sea, está aguantando y en un contexto en el que, o sea, el gobierno, digamos, el Ampel coalición, ¿no? El semáforo, está muy, muy débil, la gente está muy decepcionada, tampoco quieren una respuesta extremada, viene el centro derecha y cumple una función y recupera la confianza de la gente. En España, bueno, creo que en España ustedes, como saben muy bien la situación, tenemos un gobierno, ¿no? Al que llamamos gobierno Frankenstein, que es una desgracia para España. Es un gobierno cuyo único objetivo, que no ha ganado las elecciones y cuyo único objetivo es mantenerse el poder. Tenemos cuestiones de, digamos, de existencia, existenciales para el futuro del Estado español que se están tratando de una manera muy, muy, muy complicada por el gobierno, ¿no? Muy oportunista. Y bueno, vemos una tendencia, ¿no? Desde las elecciones municipales del año pasado, en las que el PP ha arrasado, después tuvimos unas elecciones generales que hemos ganado, pero no hemos podido sumar para formar una coalición de gobierno.
pero los problemas siguen allí, ¿no? Ahora con escándalos de corrupción involucrando a ministros, problemas con la esposa del presidente del gobierno que está metida en problemas también, o sea, en todo eso, o sea, y también hay que decir, un líder que ha recuperado la confianza de ese elector de centro derecha, ¿no? O sea, la absorción de ciudadanos que ha hecho el Partido Popular ha sido muy impresionante, ¿no? Pero de nuevo, un caso específico. Y en Polonia, donde no hay izquierda, lo que tenemos es la extrema derecha contra un bloque más, digamos, democrático, representado mayormente por el centro derecha, por el primer ministro Donald Tusk, con el cual tuve el honor de trabajar durante 3 años, y que ha, digamos, hecho una coalición en la cual el centro derecha es más fuerte, pero que también cuenta con el apoyo de otros partidos más de centro y izquierda, y que se está poniendo como una propuesta en contra de una extrema derecha que está también, o sea, que en su momento tenía mucho apoyo, pero que también ha empezado juegos, ¿no? Con las instituciones democráticas, con la independencia del poder judicial y todo eso, y que ha hecho que, ¿no? Se uniera la oposición bajo el mando, bajo la figura emblemática de Donald Tusk y haya conseguido movilizar el electorado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Son muchas situaciones diferentes, ¿vale? En Alemania, España y Polonia, o sea, tenemos claros ganadores en las elecciones. En otros países como Suecia o Finlandia, donde por ejemplo estamos en gobierno, el centro derecha, tenemos digamos, un escenario electoral mucho más fragmentado. En los Países Bajos, por ejemplo, donde en las elecciones generales últimas, ¿no? Se habló mucho de la extrema derecha de líderes, llegó, ¿no? El Partido de la Libertad y ganaron las elecciones y les fue muy bien. Ahora vemos que en las ya el sistema medio que se equilibró un poco y el resultado es súper fragmentado. Incluso Wilders no ha ganado, quien ha ganado ha sido el partido, un partido verde de izquierdas, ¿vale? Pero es un escenario mucho. Entonces, ¿qué te voy a decir? O sea, yo creo que sí, de alguna manera, hay un regreso y una tendencia del regreso al centro, centro derecha y en algunas zonas a la derecha, hay una tendencia, un giro a la derecha, pero sutil, pero tenemos que mirar cada situación como una situación muy específica de cada país. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que se quiera hacer? Por el chat vemos una, pero no sé si alguien tenga intenciones de hacer alguna pregunta hablada. ¿Alguno se anima? José Cuadro. Hola Luis, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta en torno a la relación y que puedan entender un poco los partidos o los políticos que uno puede denominar más de extrema derecha como es Meloni, o no sé si Meloni, pero Le Pen en Francia, con la situación de Rusia y Ucrania. Cómo se relacionan un poco con Putin principalmente, porque a veces acá a Chile llega un poco la noticia que tienen cierta afinidad con la agenda, varias comillas, conservadora de Putin. Entonces, preguntarte a ti cómo se ve allá en el panorama europeo esa relación. Si te parece, Luis, recogemos como varias preguntas, dos o tres, y ahí respondemos. Sí, sí, claro, adelante. Perfecto. Francisco. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días. Estuvo muy interesante la exposición estimado Luis. Fue muy interesante cómo planteó el panorama europeo y cómo los resultados y también cómo la conformación de los diferentes grupos parlamentarios, porque, claro, hubieron cambios también en otras bancadas. Dicho eso, una de las consultas que tengo es con respecto a si la Unión, la Internacional Democrática de Centro o los partidos populares tienen alguna estrategia para contener el avance de los grupos más extremistas, en el sentido de que en el sector oriental de Europa hay mucho em, admirador de la obra de Putin, principalmente aquellos que son la ex países o la ex colonia soviética y también aquellos que, por ejemplo, Alemania Oriental, donde tanto la derecha populista radical como la izquierda más izquierda populista radical tienen también una afinidad y una buena imagen de Putin, siendo que para la Unión Europea la figura de Putin es
una amenaza a raíz de la guerra contra Ucrania, y principalmente por las intenciones expansionistas que tiene en en los países bálticos, principalmente. Gracias, Eso. Francisco. Y una última de Cristian. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias, Santiago. Luis Fernando, te quiero felicitar por tu presentación. También saludar a los asistentes. Un gran abrazo de acá desde Colombia, Bogotá, donde me desempeño como diplomático bilateral. Básicamente un comentario al margen, un poco de la presentación que hiciste tú, Luis Fernando, que me parece muy ilustrativo dentro del sistema político en que se está moviendo un poco Europa también hacia América Latina. Colombia el próximo año asume la presidencia de la CELAC y es muy probable que los temas de seguridad estén dentro de la agenda, dado el actual contexto de las negociaciones de paz con grupos armados en Colombia, tanto las tradicionales guerrillas, pero también grupos delictivos que tienen un impacto también en la migración dentro y hacia afuera de Colombia, que es un tema que nuestros países en América Latina están tratando de abordar. Está la diáspora venezolana, la situación del Darién. Entonces, pero también en Colombia está siendo bien afectada por la situación en Ucrania, o sea, cómo situaciones extrarregionales terminan afectando, por ejemplo, Colombia es un gran receptor de la cooperación internacional, sobre todo europea, pero los últimos meses, sobre todo desde que empezó el conflicto en Ucrania, la cooperación internacional ha cambiado su giro. El conflicto en Gaza, la situación de Ucrania, la necesidad de reconstrucción y se está viendo cómo eso está impactando también en en la estrategia de los países europeos hacia América Latina y en lo puntual lo que me toca observar acá en Colombia es cómo los fondos, por ejemplo, para la cooperación en Colombia han ido disminuyendo progresivamente. Por lo tanto, el panorama electoral en Europa también es algo que acompañamos de cerca, porque obviamente esto va a tener un impacto en la agenda política de los temas que ambos bloques regionales tengamos que conversar el próximo año, por ejemplo, en la cumbre CELAC Unión Europea. Entonces, tu presentación nos ilustra muy bien a nivel político de qué manera se está configurando el mapa político en Europa y de qué manera también en América Latina nuestro mapa político también se están configurando. En Chile hay elecciones el próximo año, el gobierno Petro en Colombia está en la mitad de su mandato, con ciertas crisis políticas. De hecho, vamos a tener cambio de gabinete seguramente esta semana. Cómo es la relación de Colombia con Venezuela, en fin, la geopolítica en cómo se mueve. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y Santiago, Idea País, felicitaciones por el encuentro que realmente nos permite analizar y pensar las maneras en cómo nos vinculamos de esta manera. Gracias. Gracias, Cristian. Entonces, Luis, ahí te dejo las tres preguntas para hacer como una recapitulación. Primero, cómo es la relación de los grupos más a la derecha del PP, como Le Pen en Francia, con Ucrania y Rusia. Por otra parte, cuál es la estrategia del Partido Popular Europeo para contener a los extremos, sobre todo con un enfoque en la Europa Oriental. Y con el comentario de Cristian, pues, cómo es esta relación también de los cambios en la cooperación internacional, sobre todo para con América Latina, y cómo obviamente la presencia de más conflictos a nivel internacional hacen que Europa tenga que cambiar el foco un poco a veces en lo que lo ha tenido hasta ahora con América Latina para tratar de cubrir muchos otros espacios, ¿no? Entonces ahí te dejo para que comentes y luego cerramos con unas últimas dos preguntas que están en el chat. Gracias, Cristian. No, perfecto. Muchas gracias por las preguntas, la verdad que muy interesantes. Mira, empecemos por las afinidades de algunos líderes con Rusia. O sea, eso es
básico confirmado, o sea, en el pasado sí, el Rassemblement Nacional de Le Pen ha tenido contactos, ¿no? Incluso cuestiones de financiación de Rusia, ¿vale? Pero eso no me preocupa mucho en estos momentos, en el caso francés, por ejemplo, porque lo que hemos visto tanto en Francia como en la derecha italiana es que, o sea, ellos adoptan un discurso que se podría caracterizar como populista, pero han reformado muchísimo su discurso, ¿no? O algunas líneas o posiciones de Le Pen en el pasado que sí causaban preocupación, la verdad que ha bajado muchísimo el tono. Le Pen se ha dado cuenta, creo que, o sea, no era necesario ir a los extremos, para, incluso le vendría mejor si quería llegar al poder, bajar un poco el tono. O sea, Francia, y yo no soy un experto en Francia, pero sí, estamos aquí al lado en Bélgica, pero Francia es un país que hace décadas tiene varios problemas internos muy serios, sociales, digamos así, ¿no? Y ustedes han visto protestas y episodios quizás en la tele donde población digamos, extractos más sociales más inferiores van a la calle y queman todo, o la que tuvimos hace 2 años, ¿no? Los chalecos amarillos. O sea, hay problemas y tensiones sociales en Francia hace mucho tiempo. Y lo que ha hecho Le Pen, ella y la derecha, otros como Zemmour, pero especialmente Le Pen, lo que ha sabido es capitalizar, ¿no? En esa, digamos, sí, situación en la cual el pueblo francés está muy frustrado, ¿vale? Y Claro. Macron, que era el líder carismático, que tenía un poco esa, ese flair, ¿no? De líder con grandes ideas, se ha visto que todo lo que ha tocado no se ha transformado en oro, ¿no? Todo lo contrario. Entonces yo creo que la cuestión francesa es muy, muy específica, pero, o sea, sí ha habido como contactos en el pasado entre Le Pen y los rusos, pero yo no creo que sea la agenda y no creo que va a afectar la política europea hacia Rusia o hacia el tema ucraniano en estos momentos. Igualmente en Italia, porque Meloni ya mantuvo una cierta distancia. Quizás era Salvini, ¿no? De la Lega quien como coqueteaba un poquito más con los rusos, pero tampoco ahora creo que sea un tema. Otros países en los que sí hay un contacto y son los que, o sea, es por eso que es difícil a veces encontrar consensos en la política europea hacia Rusia. En estos momentos son Hungría, porque es un Bien. país que depende energéticamente de Rusia, Eslovaquia, ¿vale? O sea, hay algunos países específicos, pero poco a poco, y eso se va viendo, ¿no? O sea, la política europea, a la gente le encanta criticarla, porque a veces no responde a la velocidad que uno se esperaría, ¿no? Pero lo importante es que cuando se encuentran los consensos son sólidos. Y en estos momentos les tengo que decir, o sea, es que creo que eh, la- lo que se está demostrando es que, digamos, estamos todos muy unidos y sabemos muy bien cuáles son las prioridades y que tenemos que seguir ayudando a Ucrania y por eso la agenda está cambiando y por eso los temas de seguridad, la inversión en capacidades, bueno, ahora la semana pasada, ¿no? O sea, acordamos que vamos a utilizar los recursos de los fondos, ¿no? Congelados rusos y vamos a pasarlos a Ucrania para que sigan financiando su esfuerzo de guerra. Entonces, pese a lo que se ve en la prensa, y es complejo, las negociaciones son complejas, yo creo que la tendencia eh, es positiva en ese sentido y no veo como esa contaminación constante. Hay algunos partidos sí, más de la extrema derecha, pero no veo eso contaminando, digamos, el core, el centro de las políticas europeas. Francisco me ha preguntado por si existe una estrategia unificada del centro derecha, digamos, para lidiar, ¿no? Con esa presión de los partidos de la derecha. Yo creo que lo que se ha entendido en el centro derecha es la razón por la cual esos partidos han tenido éxito en los últimos años, ¿vale? Y se ha hecho como por a través de un proceso de catarsis y reflexión, nos hemos dado cuenta que quizás estábamos enfocando nuestras políticas no en las cuestiones equivocadas, pero el peso y el énfasis era algo que estaba como no estaba equilibrado y que había que calibrar, ¿vale?
Y doy un ejemplo, ¿no? En la pasada legislatura, ¿no? Cuando, bueno, ante todas las protestas de los jóvenes, las cuestiones ambientales, que son súper importantes y que han estado en la agenda de la Unión Europea durante todo el tiempo, de un momento al otro se convirtieron en, digamos, la gran prioridad. Era el gran marco, el eje principal de las políticas europeas, ¿no? El Pacto Verde. Eh, Cuando tuvimos la pandemia, después de la crisis económica, tuvimos los fondos de recuperación que fueron algo fundamental y histórico en la Unión Europea, y esos fondos se condicionaban a que estuvieran condicionados a que se implementasen en políticas verdes. Todo eso creo que la población, o sea, no entendía del todo por qué ese énfasis tan grande, ¿vale? La gente al final lo que está preocupada es por sus trabajos, está preocupada por una transición del modelo económico, una transición digital, eh, que les hace temer por el futuro de su trabajo. Es una población europea que ve que la generación anterior tuvo una calidad de vida superior a la que está teniendo ahora. Entonces, la estrategia que yo veo que se está recalibrando es un poco volver a traer, digamos, la política a los temas que son fundamentales, ¿no? Y revaluar un poco el peso de la prioridad que se da a determinadas políticas. Ahora en Europa estamos con esa cuestión, ¿no? Muy importante. O sea, seguiremos trabajando y el PP, o sea, cree que el futuro modelo económico de Europa pasa por también a una adaptación e inclusión de la transición verde y todo eso. Pero eso tiene que ser compatible con el interés de nuestras industrias que van a generar empleo. Entonces, por ejemplo, se está volviendo a discutir el tema del plazo máximo para que dejemos de vender coches con motor a combustión. O sea, y creo que poco a poco la gente se está dando cuenta que estamos volviendo a centrarnos en los temas que son fundamentales, que son la cuestión migratoria, el impacto de la migración en nuestras sociedades, que son la cuestión del empleo. Y yo creo que, como dije antes, también, o sea, existe una dimensión que es de política interna, que es muy importante, pero se ve el centro derecha, que es un centro derecha muy coordinado, ¿vale? Está adoptando, digamos, una visión más clara para la población, para que entiendan también que sí sabemos cuáles son sus prioridades, ¿vale? Eh, Deciros, o sea, para que se ilustre, ¿no? O sea, nosotros tenemos siempre las reuniones del Consejo Europeo, donde se reúnen los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Y antes de cada reunión entre líderes, organizamos una reunión de líderes del PPE, las cumbres PPE. 2 horas antes vienen los jefes de Estado y Gobierno y presidentes, cuando sea el caso, del PPE, se sientan, deciden cuál será la agenda y el abordaje que tendrán y ahí van a las cumbres. Esa es también una de las fortalezas del PP. Es digamos, una familia política muy unida y creo que eso ahora se está empezando a trasladar también en políticas concretas y eso se está viendo, ¿vale? Después, si hay preguntas específicas sobre países específicos, también puedo, por ejemplo, hablar de España o lo que sea. Eh, Sobre el compañero de Colombia, que hablaba desde Colombia, sobre, digamos, Los cambios en la disminución de cooperación económica. fondos, la agenda, digamos, los temas que son fundamentales. Yo creo que yo estuve ahora, hace la semana pasada en Perú, en Ecuador, recientemente también en México. Yo creo que es muy claro que tenemos varios temas comunes. El tema migratorio, por ejemplo, es un tema, creo que es una preocupación fundamental en estos momentos en América Latina y es uno de los temas principales de la agenda europea. Y yo creo que aquí, y por lo que he estado hablando también con delegaciones de la Unión Europea, con mis compañeros aquí en el Servicio Europeo de Acción Exterior, en la Comisión Europea, o sea, va a haber financiación y la cooperación va a seguir en esa área, ¿no? Eh, Ahora, también es verdad lo que ha dicho el compañero, o sea, las prioridades en estos momentos, tenemos dos guerras, ¿no? En el flanco este y sureste de Europa. Y eso, por supuesto, condiciona un poco las prioridades presupuestarias. Pero dicho esto, ustedes saben que tenemos en la Unión Europea un marco presupuestario plurianual de 7 años, ¿no? Que va desde empezó el último de 2021 y va hasta el 2027. En ese sentido, hay movimientos, pero no se puede cambiar totalmente el presupuesto.
Todo depende, creo, y eso sí va a ser fundamental cuando lleguemos a 2026, que se empiecen esas negociaciones, en qué contexto vamos a estar, porque el contexto actual es de mucha incertidumbre. Desde el tema de Ucrania, el tema de Gaza-Palestina, tenemos aquí en Europa, ¿no? Una frontera Mediterráneo Sur muy inestable, ¿no? Con el tema de la migración, con gobiernos en países como Libia, Túnez, con muchos problemas, ¿no? Tenemos las elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre. Las relaciones entre Unión Europea y Estados Unidos no están en muy buen momento. Y no es algo que viene de ahora, no viene de Trump, desde Obama. O sea, tenemos cuestiones y conflictos comerciales que desde hace 3 presidencias que son bastante fuertes. Y Voy a tenemos aprovechar una... Sí, Voy a por favor. aprovechar de interrumpirte ahí porque hay una pregunta justamente con este tema en el chat para cerrar con unas últimas dos preguntas. Sí, por favor. Preguntan que cómo queda económicamente la Unión Europea después de el mal momento que ha tenido en la economía en los últimos años, sobre todo Alemania, que ha sido como el sostén de la Unión Europea en materia económica, y que al parecer la innovación y la nueva economía viene de la inteligencia artificial, de los semiconductores, lo que le da probablemente un mayor protagonismo a Estados Unidos y a países asiáticos. Entonces, hay una preocupación por esto en Europa. Y dice, un mundo más cerrado con un comercio menos libre, ya sea por motivos políticos y de seguridad, pero que brinda al final abastecimiento y oportunidades, ¿no? Entonces, eso es como una de las preguntas que hacían por el chat. Mira, yo no soy, por supuesto, economista, pero lo que les puedo decir es que existe así una visión. O sea, en el momento, digamos, un problema que tenemos muy serio es la economía alemana, que no está en su mejor momento, que también creo que es un reflejo también de un gobierno muy, muy, muy frágil. Pero bueno, hay otras razones de fondo. Eh, es una economía que, bueno, ya desde hace mucho tiempo, y eso es pre, ¿no? Pre-pandemia, o sea, los niveles de crecimiento no son los deseados, o sea, economías que cuando les va muy bien están creciendo el 2%, ¿no? O sea, eso tampoco es un parámetro muy, muy aceptable. Pero yo creo que sí existe una visión estratégica de que sí, eh, el gran dilema, o sea, el gran futuro es una economía digital, una economía también que incorpora también la necesidad, ¿no? de las cuestiones verdes, y en ese sentido yo creo que la Comisión está trabajando bien. Lo que me preocupa es un exceso, como siempre, ¿no? O sea, creo que es del ADN europeo un exceso de regulación muchas veces. Es el dilema que tenemos un poco entre derechos, el estado de bienestar y una regulación a veces exagerada de algunos sectores. Y también un proteccionismo muy, muy fuerte. O sea, que tenemos que resolver y que al final terminan por contaminar varias políticas que son cruciales, digamos, para el futuro económico de Europa. Y aquí hablo, por ejemplo, de los acuerdos comerciales, ¿no? Tenemos una agenda de acuerdos comerciales que está estancada por el tema del proteccionismo, ¿no? Y aquí doy un ejemplo, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se está negociando hace 25 años. En el año 2018, para sorpresa de todos, se anunciaron avances y por varias razones de política interna y de proteccionismo, sea en Irlanda, sea en Francia, sea en Holanda o donde sea, los países que están bloqueando ese acuerdo, se utilizaron, ¿no? de la agenda verde y todo eso como, digamos, chivo expiatorio, como excusa para no avanzar en varios temas que son del interés de la Unión Europea. Yo creo que la visión existe. El problema es un poco también cómo avanzar políticamente en determinados sectores. O sea, yo creo que en el PPE, por ejemplo, estamos muy preocupados por el sector de la agricultura, el campo, pero también tenemos que decir, o sea, es un sector que también tiene que modernizarse, que tiene que adaptarse, o sea, que no puede, o sea, no puede ser que sigamos que, ustedes saben que casi un tercio del presupuesto comunitario va a subvenciones al sector agrícola en Europa. Eso es muy, muy fuerte. Entonces, necesitamos, digamos, y creo que existe un modelo, existe una visión, que por supuesto, por razones estratégicas, por razones de apoyo de nuestros sectores clave, tenemos que seguir apoyando, pero tenemos que hacer una transición a una economía que está cambiando. Y a veces es un proceso un poco lento,
pero creo que existe una percepción y un consenso entre todos de que tenemos que hacer unas reformas y avanzar un poco. Pero también es fundamental que se recupere la economía alemana, porque eso sí, o sea, es un freno muy fuerte al, digamos, al desempeño económico de toda la Unión. Perfecto, y voy a dejar la última pregunta. Francisca Contreras Westermeyer nos preguntaba cuál es la visión que se tiene de Chile en el ámbito internacional. Se ha comentado en medios que la postura de Chile en el tema de Rusia y Ucrania ha sido vista como innovadora. ¿Es así o qué visión se tiene al respecto? Entonces yo ahí aprovecharía de ampliar la pregunta también a cómo se ve el panorama chileno desde Europa, aprovechando que también IA País tiene sede en Chile y que la mayoría de los conectados tienen alguna relación con Chile. ¿Cuál es tu visión y al final desde el PPE sobre el rol de Chile en todo este juego de cambio geoestratégico también? Chile tiene oportunidades en materia energética, en materia de cobre, como semiconductores, de litio. ¿Cómo es visto Chile y se ha visto como una aproximación importante últimamente por parte tanto de la Unión Europea con la renovación del acuerdo marco para temas de comercio, como en la relación más política, ¿no? Eso Es un brevemente caso, como ciudad. es un caso muy interesante y les voy a contar mi percepción, ¿vale? Cuando llegué a Bruselas hace 11 años, era increíble porque tanto en Alemania, yo siempre tuve un vínculo muy fuerte con Alemania, como en la Unión Europea se tenía como Chile, era como casi el modelo, era el modelo para América Latina, ¿no? Era, todos los países de Sudamérica o de América Latina deberían aspirar a ser como Chile, ¿vale? Y lo que se ha visto, yo creo que no se tenía una comprensión en Europa un poco de las cuestiones más internas de Chile y los pilló a todos como muy sorprendidos, ¿no? Cuando las cuestiones internas empezaron a, digamos, explotar y no sabían cómo lidiar con él, con esa situación. Entonces la propuesta fue, yo me acuerdo hace 11 años, era como clave en la agenda, era la cuestión de la Alianza para el Pacífico. No, la Alianza del Pacífico, perdón, y no el rol de Chile, o sea, cómo Chile se convertía en un puente con la Unión Europea, también en un contexto en el cual las relaciones con Brasil y con el Mercosur eran un poco más complicadas, ¿no? Eh, en el momento actual, yo creo que se ve, pese a todo el tema, ¿no? De cuestiones constitucionales, se sabe que el debate político en Chile es muy apasionado y polarizado también, ¿no? Eh, se ve, y eso les voy a decir también una percepción incluso del centro derecha, ¿vale? Pero que no es algo que solemos anunciar, pero con el tema de Ucrania, con las cuestiones, o sea, cuando Boric, el presidente Boric, ¿no? Ha criticado a otros miembros de la izquierda latinoamericana por su posición con respecto a Venezuela, por ejemplo, yo no les digo que hay un amor, pero se le respeta al presidente, ¿vale? Pese al hecho de que sea de izquierdas, por lo menos se cree que es una persona con principios, ¿vale? Y eso aporta de alguna manera positiva a la sensación de que es un país con el cual todavía la Unión Europea puede cooperar de manera fuerte. Como has dicho, o sea, está la cuestión energética, de recursos de minerio, metales, litio, todo eso, que es algo que le interesa mucho a la Unión Europea. Existe también un interés en desarrollar también las políticas verdes, hay proyectos, muchos proyectos al respecto. Eh, pero ¿se está sacando todo el potencial que se debería de esa relación con Chile? No creo, ¿vale? Pero yo creo en mi interpretación, ¿vale? Estoy intentando ser muy honesto aquí. Yo creo que teniendo en cuenta los problemas que hay con otros países de la región, todavía son relaciones que están, digamos, en un momento que no es malo. Dicho esto, por ejemplo, lo que he mencionado de la Alianza del Pacífico, nadie habla sobre eso. Absolutamente. O sea, yo estuve ahora en Perú y justamente hablaba con congresistas en Perú y en Ecuador también sobre esto. O sea, no se habla de una agenda de la Unión Europea de relaciones con la Alianza del Pacífico o específica para Chile, que Chile es una prioridad. No, no.
¿vale? Pero sí existe una percepción de que es un país con el cual todavía se puede trabajar, también en comparación con los otros, y existen, o sea, temas estratégicos que pueden ser de utilidad mutua. Y Excelente. lo dejo así. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando Blanco, por conectarte desde Bruselas. Gracias a todos los demás que se conectaron y pudieron participar de este encuentro Europa en el Foco. Los mantendremos informados desde Idea País de futuras oportunidades por el correo. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y esperamos que la situación en Europa logre pues lograr cierta estabilidad y sea un referente para América Latina, para las relaciones de cooperación y que podamos seguir impulsando desde una visión coherente con principios y con valores, unas economías sólidas, estables y un centro político que pueda brindar realmente oportunidades a los ciudadanos. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Hasta luego.